Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos a este punto de encuentro. Hoy me siento muy entusiasmada porque vamos a hablar de una temática que ustedes, nuestros queridos seguidores, nos están solicitando ya desde tiempo atrás. El día de hoy estaremos abordando el tema de las actas administrativas. Y es que en este tenor del ambiente laboral, de repente suceden acontecimientos que nos van generando problemáticas que de repente se vuelven tan caóticas que desencadenan en las actas administrativas. Pero, ¿qué debemos saber para evitar este tipo de acontecimientos laborales no gratos? Bueno, el día de hoy de verdad que me siento muy contenta porque viene a este estudio de punto de encuentro un amigo que es experimentado, tiene 2 carreras, se dedica al magisterio, pero además también es abogado, es un abogado litigante. ¿Qué quiere decir esto? Que está en el campo de batalla y que tiene dominio de todas estas áreas normativas que nos rigen a los trabajadores de la educación. Así que para mí es un enorme placer recibir a mi amigo Cristian Abraham Juárez Hernández. Bienvenido, amigo, gracias por estar aquí. El set, que se escuche, que está lleno el set. Muchas gracias, maestra Irma, por la invitación y muy buenas noches a todo tu auditorio. Gracias, amigo. Pues como verán, el día de hoy es un programa muy especial porque el invitado es especial, el set tiene que verse muy engalanado. Así que quiero decir quién es Cristian Abraham Juárez Hernández. Él es docente de secundarias generales, ya cuenta con 10 años de servicio, abogado litigante, como ya lo decía al inicio, licenciado en Derecho por la UAP, docente destacado en la evaluación del desempeño en el año 2018, coordinador de Oficina de Asuntos Jurídicos del CENTE en el periodo de 2013 a 2023. Te aventaste nada más que 10 añitos, amigo, ¿eh? Nada más. Y además, él es asesor y bueno, tiene una empresa que se llama QWork y es una consultoría educativa que desde el 2020 a la fecha se encarga del proceso de admisión, la preparación para esos nuevos compañeros y compañeras que ingresarán al servicio profesional, al servicio docente. Así es, maestra. Gracias, Cristian, por estar aquí. No, pues muy amable. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Habíamos proyectado esta reunión desde hace mucho tiempo, pero bueno, los tiempos no se daban. Qué bueno que ya ocurre. Qué bueno, mi querido Cristian. Y es que hay que decirlo, pues como todo trabajador de la educación, estás en servicio y eso complica de repente las agendas. ¿Cómo le haces, amigo? Yo creo que los domingos vendes mole, pozole o qué tanto haces, porque sí me sorprende. Pero ¿sabes qué? Me sorprende y no. Porque así somos los trabajadores de la educación. Hacemos múltiples cosas y más cuando es algo que nos apasiona. Y a ti el tema de la normativa es algo en lo que te has especializado, Cristian. Así es. Pues bueno, cuando ingreso al sindicato, se me da la oportunidad en el año 2013, pues se tuvo esa visión, al menos creo yo, que el secretario general entonces tenía la intención de que los asesores jurídicos fueran licenciados en Derecho y licenciados en Educación. Afortunadamente cumplía con ese requisito y durante 10 años estuvimos trabajando para defender, asesorar, capacitar a las y los trabajadores de la educación de la sección 23, el cual pues creo que hicimos un gran trabajo. Para nosotros fue un gran proceso porque en el año 2016, con el comité seccional, se genera por primera vez la Secretaría de Asuntos Jurídicos y pudimos generar trabajo en las 19 regiones sindicales y bueno, pues uno de los temas que más solicitaban era la asesoría de derechos y obligaciones, porque es el preámbulo cuando hay una situación de acta administrativa, bueno, el conocerlo para evitar una posible consecuencia. Claro, Cristian. Fíjate que tocas un tema crucial en el funcionamiento al interior de la organización sindical que creo que es sumamente relevante recalcar. ¿Qué importancia tiene que los integrantes de ese colegiado, de esa oficina de asuntos jurídicos, pues sean abogados? Pues es muy importante porque consideramos que hay 3 momentos. Es la parte preventiva,
en donde asesoras, capacitas a los trabajadores de la educación. Sabemos que la Secretaría de Educación Pública, cuando contrata a sus trabajadores, a lo mejor no hay esta asesoría de manera inmediata, y siempre hemos dicho, la ley es una, pero se aplica de diferente manera, y lo hemos visto en el servicio. Entonces, el sindicato tiene esa etapa de manera preventiva, asesorando, capacitando, la etapa de atención, que es muy importante, en donde ya el trabajador tiene un citatorio para acta administrativa, porque se le han atribuido algunas situaciones en donde se señalan que se incumplen algunas regulaciones en carácter educativo y posterior, ¿no? Si el trabajador recibe una sanción, si puede ser un cese de los efectos del nombramiento, entonces tendrá que iniciar un juicio laboral, o si es otro tipo de sanción, pues los recursos de reconsideración pertinentes ante la Dirección de Relaciones Laborales. Entonces, en esta etapa es tan trascendente que el sindicato atienda para que pueda fortalecer no solamente a sus trabajadores, sino una parte indispensable y fundamental que lo sabemos los que formamos parte de los sindicatos, que hay representantes sindicales. Estos representantes de centro de trabajo, estos secretarios generales delegacionales, pues que son la primera instancia para defender al compañero. Y que tendrían que estar sumamente empapados de toda la normativa, ¿no, amigo? Y que no es una regla general en la aplicación, en el campo de batalla, hay que decirlo. Así es, sobre todo porque a veces tenemos que el desconocimiento muchas veces termina por trascender en perjudicar al compañero, ¿no? Los compañeros que tienen un cargo de representación sindical, ya sean secretarios generales delegacionales, representantes de centro de trabajo, incluso los propios miembros del comité seccional, pues son esa primera línea de fuego, ¿no? Donde asesoran, capacitan, preparan, atienden y están ahí para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores. Entonces es importante que ellos conozcan la norma para que puedan defender desde el primer momento en que tengan conocimiento. Excelente información, querido amigo. Pues entremos en materia, como Claro dicen, que sí. como dicen los abogados, ya que andamos en el ámbito de la litigada, pues aquí con el ambiente laboral litigante, entremos en materia. ¿Qué es un acta administrativa, querido Cristian? Pues las actas administrativas son un procedimiento contemplado en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Este procedimiento, precisamente de la ley federal en la cual están las y los trabajadores de la educación, establece que cuando el jefe superior de la oficina detecta o considera que existen hechos que contradicen la norma, procede a instrumentar acta administrativa. Entonces, es un procedimiento que está en esa ley y que permite a las autoridades iniciar un procedimiento, llamémoslo, de investigación, ¿no? Okay. En este procedimiento de investigación es donde se van a desahogar por distintas etapas y que obviamente el trabajador cuando desconoce piensa que el procedimiento en sí ya es una sanción y esto no es así. El procedimiento es de tal manera que el trabajador va a poder declarar, ofrecer testigos, los llamamos testigos de descargo, pruebas y la representación sindical estará ahí para manifestar sus alegatos. Que no siempre es así, mi querido Cristian, no siempre hay esa, llamémosle, buena voluntad de llamar a la parte defensora, que en este caso es la representación sindical. Y hay que tener esto muy, muy claro para que uno como trabajador pueda solicitar la presencia de tu representación, ¿no? Así es. Muy bien, amigo, ¿cuáles serían las causales para instrumentar un acta administrativa? Bueno, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contempla en su artículo 46, en su fracción quinta, diversas causales. Estas pueden ser desde actos inmorales, algunas situaciones de amagos, injurias, malos tratamientos contra los jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, y hay una parte importante que menciona la ley, dentro o fuera de las horas de servicio. Y esto es porque desde hace mucho tiempo, ustedes recordarán que con la reforma del 2013 se dejó muy en claro el tema de que los trabajadores son servidores públicos. Y al ser servidor público se tiene la idea de que es un ciudadano ideal. Por lo tanto, debe conservar estas conductas de manera propia dentro o fuera de las de servicio. Destruir intencionalmente algún material o el área donde desempeña su cargo, alguna situación de orden judicial. También tenemos, quiero ser más preciso en estos casos, claro, desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio. Lo vamos a explicar porque esto tiene mucha relación con el reglamento de condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, algo que habías mencionado, ¿no? El desconocimiento de este reglamento también es una causal para instrumentar acta administrativa porque muchas veces se sanciona por acción u omisión. Y tenemos otra situación donde menciona también
concurrir habitualmente en estado de embriaguez o bajo alguna situación No, de aquí en drogas. este gremio no se da eso, Ok, perfecto. También no nos andes ahí calumniando. Y hay una parte importante que siempre mencionamos donde dice por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller o de las personas que ahí se encuentran, ¿no? Podemos poner un caso cuando un maestro tiene alguna situación en el aula, sí, no se encuentra presente, bueno, pues hay ahí alguna situación que se puede vincular a esta posibilidad, ¿no? Ok, mi querido Cristian. ¿Qué hacer cuando se notifica un citatorio para instrumentación de acta administrativa? Y en el detrás de cámaras, a la vez te quiero hacer la misma interrogante que te hice hace un par de minutos antes de salir al aire, en torno a que de repente te van levantando algún exhorto que va haciendo o va integrando un expediente que al final, si se va acumulando ya de manera reiterativa, pues deriva en una acta administrativa. Pero muchas de las veces la autoridad inmediata superior no te da copia de ese exhorto, de esa conminación al trabajo. ¿Qué hacemos en esas dos situaciones, amigo? Bueno, lo que mencionas es muy común, ¿no? Que las y los trabajadores usualmente reciben exhortos, llamados de atención, que no constituyen en sí sanciones. Ahorita vamos a ver el apartado de sanciones. No son sanciones en sí, pero sí es un antecedente. Entonces es importante que los trabajadores asuman esto como algo que yo tengo que atender, ¿no? Por lo tanto, si recibo un exhorto, recibo un llamado de atención, recibo el documento porque forma parte del reglamento donde dice obedecer las órdenes e instrucciones, recibo el documento, pero también algo trascendente. La posibilidad que nos maneja el propio reglamento de objetar. Entonces, decir, ¿sabes qué? Y que muy pocas veces lo hacemos. Claro. Por desidia, por desconocimiento, no sé. Así es. Entonces, o sobre todo porque a veces piensan que el hecho de contestar es como generar un conflicto con la autoridad, ¿no? Sin embargo, tenemos esta visión de que el contestar, como está contemplado en la norma, es ejercer un derecho. Entonces, claro, expresar a la autoridad que esa percepción que tiene no es real, que tengo medios de prueba para decir, ¿sabes qué? Lo que me estás señalando no ocurrió de esa manera, no soy responsable de eso que tú estás manifestando, y eso también forma mi antecedente para efecto de que después me lo quieran hacer valer en un procedimiento de acta administrativa. Es importante la posibilidad de que el trabajador se defienda y se atienda. Otro apartado importante es que muchas veces los trabajadores no lo hacen de manera oficial, ¿no? Es, como yo les decía cuando dábamos capacitaciones, lo que callamos los maestros. Sí, entonces claro. Hace 2 años me hicieron este documento, hace 5 años violaron mis derechos, hace 6 años, y eso, pues, si no está documentado, no se puede probar. Si está documentado de la parte oficial hacia el trabajador, deberíamos documentarlo del trabajador hacia la parte oficial, ¿no? Así es. Claro. Y otra parte mencionaste con respecto a que cuando me notifican un documento y se requiere mi firma, yo tengo el derecho de que se me entregue una copia de ese documento. Muchas veces hemos tenido los casos que los trabajadores nos refieren que les notifican algún documento o les hacen el señalamiento de un exhorto u otro y no les quieren dar copia. Entonces hay que hacer la solicitud ante la misma autoridad y si ella no lo hace valer, bueno, ante un superior jerárquico, ¿no? Pongamos un ejemplo claro. El director me entrega un documento, le solicito la copia, él se niega a entregar esta copia, entonces yo puedo hacer una solicitud al superior jerárquico para que atienda mi petición, siempre y cuando estamos manifestando que el hecho de recibir la copia de un documento no vulnera ninguna norma. Claro, no es motivo de asumir o de aceptar lo que ahí se te está señalando, sino hay que verlo como una oportunidad para saber de qué se te señala y tú tener los argumentos, si es que los tienes, para revirar ese documento, ¿no? Así es. Y sobre todo que si tiene alguna declaración mía o tiene mi firma, entonces obviamente es un derecho del trabajador. Claro. Amigo, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento de la instrumentación del acta administrativa? Hemos escuchado, dijeras tú, lo que callamos los maestros, historias verdaderamente complejas, ¿no? Compañeros que han sido juzgados por la misma infracción en situación de veces y que por falta de conocimiento, pues son objeto de violación de sus derechos, ¿no?
en el ámbito laboral? Bueno, en este caso tendrá que reconocer el trabajador que no podemos ser juzgados dos veces por la misma causa. Sin embargo, muchas veces la autoridad, y pensemos que esa autoridad que desconozca la norma, reconfigura el hecho y simplemente insiste, ¿no?, en que el trabajador tuvo una falta. Entonces, primero que nada, el trabajador tendrá que asumir una postura siempre de defensa para sí mismo, solicitar la defensa por parte de la representación sindical, ¿no? También es importante que muchas veces los trabajadores buscan asesoría jurídica externa y a veces no conocen el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la instrumentación de acta administrativa tenemos que entender un punto muy claro. Se recibe un citatorio y ese citatorio debe establecer cuáles son los hechos que se atribuyen. ¿Qué es lo que me está diciendo la autoridad que yo incumplí? ¿Cuál es la falta que para la autoridad obviamente yo generé por mi conducta o por mi omisión? Y una vez que quede eso en el citatorio, debemos de verificar 3 elementos: circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, dónde, cuándo y cómo. Si eso yo no lo percibo, forma parte de la defensa del trabajador, ¿no? Porque me deja en un estado de indefensión. Se vulnera el debido proceso. Muchas veces los citatorios son entregados un día antes y les piden que firmen con fecha posterior, ¿no? O con una fecha... de antelación, sí. Antelación, es correcto, perdón. Entonces, en este caso, siempre es importante que el trabajador, en el momento en que reciba, al colocar su firma, ponga el día y la hora. Para efecto de que se respeten por lo menos las 72 horas de anticipación, porque precisamente lo que se busca en este procedimiento es que el trabajador se defienda, que busque sus pruebas, que busque a sus testigos, que notifique a la representación sindical. Entonces, si me notificaras un día antes, eso sería prácticamente imposible. Esta primera parte es donde yo recibo el citatorio y preparo mi defensa. Los momentos son, dentro del acta administrativa, el hecho de que el trabajador tiene el derecho de estar durante todo el acta administrativa. Esto es para que efecto de que escuche cuál es el señalamiento, la acusación de los testigos de cargo. La representación sindical también debe permanecer. Posterior a la declaración de los testigos de cargo por separado, porque obviamente no pueden estar los 2 testigos en el mismo momento, porque la declaración tendría un efecto perjudicial para el trabajador, después declara el trabajador. Y al mismo tiempo, posterior a eso, ofrece sus testigos de descargo. Todos los medios de prueba con los que cuente, ¿cuáles podrían ser? Ahorita lo vamos a abordar. Y posterior a eso sería la declaración de la representación sindical donde manifiesta sus alegatos. Perfecto, mi querido Cristian. Hablemos de esa participación esencial de nuestra representación sindical. ¿Qué papel juega ya en ese momento donde desafortunadamente llegamos al acta administrativa? Bueno, aunque es cierto que la parte fundamental, central, medular del acta es la declaración del trabajador, de sus testigos de descargo, los medios de prueba, la parte sindical tiene que revisar que el proceso se haga conforme a la norma. Muchas veces encontramos que la autoridad tiene las actas ya prellenadas, ¿no? En alguna ocasión me tocó que decían en algún lugar que las actas duraban 30 minutos. Y realmente en lo que se toman declaraciones, en lo que se revisa el documento, se hace la lectura del documento. Sí, estamos hablando de una jornada de trabajo no podría ser amplia. Entonces el representante sindical tiene que ver que no esté prellenada, que la parte, en este caso la autoridad instrumentante, que es la autoridad, la que lleva a cabo el acta, no viole los derechos del trabajador, es decir, que le diga que se salga y que no escuche la declaración de los testigos de cargo, pues si no, ¿cómo voy a manifestar? Que reciba documentos y que no los ponga a la vista del trabajador, es decir, muchas veces, como dice usted, hacen el expediente y nunca lo notifican, y sin embargo lo agregan al acta. Algo importante que señalar que el 46 bis dice que si la autoridad con esta acta pretende demandar el cese de los efectos del nombramiento, el único documento que puede acompañar es el acta administrativa y los documentos que al formularse esta se anexaron. Entonces, para mí el expediente. Así es. Entonces, es importante que la representación sindical le diga, muéstrame los documentos, muéstrame el expediente, para que en ese momento se formule una adecuada defensa. O si en su caso no existen, es el momento de hacerlo valer, como bien lo dices. Así es. Bien, amigo. Hablemos en este momento, entonces, de cómo declarar, mi querido Cristian, cómo podemos argumentar nuestra defensa. Ok. Algo importante que siempre hemos mencionado, que la declaración me puede o hundir un poco más, ¿no? Sí. O me puede salvar. Aquí aplica el pez por su propia boca muere, si no le ponemos toda la inteligencia
y me atrevería yo a decir también emocional, Claro. para saber cómo le vamos a entrar a nuestra propia defensa. Sí, por esto este proceso de elaboración de la declaración debe ser obviamente con el asesor, ¿no? En este caso ya sea la representación sindical o un particular, porque a veces por la distancia o el desconocimiento no saben que hay asesores jurídicos en los sindicatos, no conocen a nadie, es la primera vez, entonces muchas veces pues esa parte pues, se quedan solos, ¿no? Y las declaraciones que se hacen, bueno, pues a veces los vinculan al hecho. Entonces, siempre lo que hacemos es que la declaración debe ser precisa. No debemos dar muchas vueltas. Debemos de ser concretos. Vamos a ir a contestar los hechos que se nos atribuyen, cada uno de ellos. Es decir, empezando, obviamente, por la declaración no es cierto, ¿no? Es falso. Y, obviamente, dar los argumentos del por qué yo estoy diciendo que es falso. Esa fecha yo no fui a laborar. Yo tenía un permiso económico y obviamente exhibir el permiso económico o licencias con goce de sueldo, como lo marca el reglamento. Es decir, yo voy argumentando, es decir, ese día yo no estuve, esa no es mi función laboral, yo recibí una indicación distinta. Es decir, el trabajador debe ser muy concreto sobre el hecho. Porque me ha tocado ver que en algunas declaraciones los trabajadores hablan de muchas cosas, pero el hecho que se le atribuye jamás lo tocan. Entonces, cuando se hace una valoración del acta, pues la autoridad dice que no hay elementos para desestimar el hecho atribuido y emite una sanción. Claro, mi querido Cristian. Y fíjate cómo en este sentido hablas también de un poco de las obligaciones. Cuando tú citas, tuve a lo mejor un permiso económico, debe estar sustentado por el documento que nos rigen los permisos económicos, ¿no? De ahí la importancia que de repente el trabajador, también hay que decirlo, desestimamos también nosotros a veces la normativa, ¿no? Entonces, la normativa bien aplicada nos puede salvar de muchos problemas innecesarios. ¿Estás de acuerdo? Así es, sobre todo porque pues también la buena fe se puede sancionar, ¿no? Porque se incumple la norma. Entonces, en este caso, por ejemplo, nada más para abordar lo de los permisos económicos, pues tiene el trabajador que considerar que lo debe solicitar por escrito y de la misma manera se debe conceder por escrito y guardar ese documento para efecto de cualquier tipo de investigación que haya. Por poner en el ejemplo que estamos mencionando de que se le atribuyera un hecho en algún día en el que él no estaba presente. Sí, claro. ¿No? ¿Cuál sería la prueba? El documento en el cual se me autorizó y por lo tanto yo no estuve ese día. Otro documento podría ser los libros de asistencia, ¿no? Claro. Que yo corrobore que ese día no estaba y por lo tanto no soy responsable de la conducta que se me atribuye en ese día, cuando los hechos son precisos, ¿no? Porque muchas veces las autoridades dicen un día, pues un día puede ser cualquiera, ¿no? Sí, claro. Y hay que decir también, digo, solo para acotar el tema de los permisos económicos, que cuando tú te reintegras de ese permiso económico, lo ideal, lo normativo, es que también hagas tu reanudación de esos días del permiso económico, porque eso sustenta que tú ya regresaste. Como tú bien dices en ese momento, un hecho de mala fe, no, pues se fue de permiso económico y después se tomó otros 2 días y no le notificó a nadie. No, señor, tú aquí me firmaste que yo ya me reintegré, ya me reincorporé a mis labores profesionales, ¿no? Así es. Bien, ¿qué pruebas se pueden ofrecer, amigo? Hablabas de los testigos que va a presentar la parte que te está señalando, que son los testigos de cargo, y cómo nosotros tenemos derecho a esos testigos de descargo. Me gustaría también que nos pudieras señalar de manera muy puntual si los menores de edad que están en nuestro centro de trabajo pueden ser nuestros testigos de descargo. Ok, es algo muy importante. Sobre todo, primero, cuando el trabajador tiene conocimiento de los hechos atribuidos, tiene que determinar quién va a ser su testigo. Sobre todo, que el testigo conozca los hechos, ¿no? Lo que decimos los abogados, que no sea testigo de oídas. Me dijeron. Sí, Muchas claro. veces en la declaración dice, es que me dijeron. Bueno, automáticamente eso es para el trabajador, si es un testigo de cargo, pues un recurso para la defensa, ¿no? Decir, obviamente no es testigo de lo que me están señalando. Pero obviamente tenemos un tema aquí. Si dicen que dicen, aquí no aplica. Así Sí, ¿no? es. El testigo obviamente debe saber a qué va, ¿no? El testigo, sepamos si realmente tiene conocimiento de los hechos, si realmente es capaz de estar en un procedimiento administrativo, porque sabemos que muchas veces pues la gente no está habituada a estos procedimientos y a veces las declaraciones, lejos de beneficiar, perjudican. La otra parte en donde decimos
Que si los menores pueden ser testigos, claro que pueden ser testigos. Pero para esto debe haber, obviamente, un procedimiento. Se debe notificar al padre de familia. El padre de familia, al ser responsable, el tutor, debe autorizar y usualmente en las actas administrativas concurren ambos. El padre de familia se toma su declaración que autoriza que el hijo o la hija menor de edad declare con respecto a los hechos que conoce y obviamente se anexa eso al acta administrativa. No es por una obligación, no es por una imposición, sino que debe ser de manera voluntaria y sobre todo con la autorización del padre. Excelente, es importante saber eso que de repente desconocemos, ¿no? Nos atemorizan cuando no tenemos conocimiento y nos van acotando el escenario de tal forma que de repente no encontramos salida. Sobre todo que el hecho va a determinar el testigo, ¿no? Supongamos que me hagan un señalamiento en algo que ocurrió en el aula. ¿Quiénes van a ser los únicos testigos? Los propios estudiantes, ¿no? Sí, el profesor. De nada serviría que yo llevara como testigo, por ejemplo, a compañeros que hablen bien de mí cuando los hechos tienen que ver con algo que ocurrió en el aula. Entonces, si bien es cierto serán testigos, pues su valor probatorio no será el que obviamente estoy buscando en el acta administrativa. Muy bien, qué bueno saber todo esto. ¿Cuáles son las posibles sanciones derivadas del acta administrativa? Porque nosotros escuchamos acta administrativa y ya nos paniquemos terriblemente, querido Cristian. Ya de repente nos hacemos preso de muchas cosas. Llegamos al momento ya del acta administrativa y ahí vemos que pues no era tan grave y hay que decirlo. También muchas veces es la mala disposición o la falta de comunicación previa que nos hace derivar hasta ese momento, ¿no? Con las autoridades competentes. Y sobre todo lo que mencionabas, la falta de conocimiento del reglamento de condiciones. Por ejemplo, solamente quiero precisar, los exhortos o los llamados de atención no son sanciones. Esto es algo importante porque muchas veces los compañeros cuando ven estos documentos dicen, me están sancionando. No es una sanción, pero sí es importante entenderla. Claro. De acuerdo al acta administrativa, el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, en su artículo 71, establece cuáles son estas sanciones. Una es el extrañamiento, otra son las notas malas, la pérdida de derecho a percibir sueldos, por ejemplo, un descuento por no incumplir o no cumplir exactamente con mi jornada laboral, la suspensión del empleo, cargo o la comisión y el cese de los efectos del nombramiento. Este cese de los efectos del nombramiento, pues es la más grave que tenemos, ¿no? Esto implicaría al que nadie queremos llegar. Claro que sí. Entonces, necesitamos atender por ejemplo, el cese ante un juicio laboral. Tenemos estas sanciones que maneja el reglamento, pero también tenemos que mencionar que la autoridad que instrumenta no es quien sanciona. Esa es una parte importante, porque muchas veces el trabajador piensa que el director, el supervisor, el inspector o jefe de sector o el director de nivel me va a sancionar y esto no es así. No. Fíjate cómo me gustaría puntualizar ahí, porque de repente quienes hacemos la función directiva, leemos las condiciones generales de los trabajadores y vemos las sanciones que te sugieren y hemos cometido algunos errores de repente de extralimitarnos en nuestras funciones, ¿no? Porque no nos corresponde. ¿A quién le corresponde sancionar, mi querido Cristian? De acuerdo al reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla, es a la Dirección de Relaciones Laborales. Es la única facultada para sancionar a los trabajadores. Pero ¿qué sí le toca hacer a la autoridad inmediata superior? Instrumentar el procedimiento administrativo, cumpliendo con lo que establece la norma, haciendo valer el derecho también del trabajador de su debido proceso, sin violentarlo. Una vez que se termina el acta administrativa, un derecho es recibir la copia del acta, recibe una copia el trabajador y la representación sindical, y una vez que se ha cumplido con el procedimiento, se entrega a la Dirección de Relaciones Laborales y hasta ahí concluye la participación de la autoridad. Es decir, ella no va a sancionar. Claro. Ella va a notificar, tiene que notificar a la estructura como corresponda, en el nivel en el que se encuentre la autoridad inmediata superior que está observando el hecho del que se le señala al trabajador, ¿no? Sí, se notifica al nivel educativo, pero el acta en sí se entrega a la Dirección de Relaciones Laborales. Perfecto. Es de verdad que este programa está súper interesante, porque ¿cuántas cosas nos podríamos evitar, mi querido Cristian? Muchísimas, ¿no? Sí. Aquí hay una parte en la que tenemos que reconocer que durante muchos años
la parte sindical y la parte oficial desestimaron el tema de capacitación en temas normativos. En la actualidad se ha retomado y eso es un gran avance, pero consideramos que las y los trabajadores de la educación, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos con muchos docentes del proceso de admisión, les hacemos ver la parte importante de la normatividad. No necesito ser abogado para conocer la norma, para comprender la norma y siempre aplicarla en beneficio de mis estudiantes, obviamente para conservar mi trabajo y con una perspectiva de capacitación continua, ¿no? Porque la norma se va modificando, se va actualizando, van saliendo nuevas normatividades y hay que conocerlas para aplicarlas en todo momento. Amigo, no necesito ser abogado, pero sí aplica aquel viejo adagio de los abogados, que dice, el desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad. Así que escúchelo y anótelo, por favor. ¿Qué papel tiene la representación sindical en el acta administrativa? Ya no lo mencionaste, pero aquí me voy a enfocar más a, alguien me preguntaba, ¿de quién es la obligación de estar al pendiente del trabajador? O yo tengo que solicitar la presencia de la representación sindical para un proceso de acta administrativa para que me acompañe. Yo creo, en mi opinión, que es un tema también de corresponsabilidad y es un tema de que si tú levantas... ¿Recuerdas un amigo que nos decía, nadie les fue a levantar la mano a su casa? Ustedes vinieron aquí porque ustedes querían representar a sus compañeros y compañeras. Entonces, si tú te metes a ese rollo de la representación, mi lógica me dice que tienes que estar atento a tus representados, a las necesidades de tus representados. Pero vayámonos a la normativa. ¿A quién le toca solicitar la presencia de la representación sindical? Bueno, de entrada es importante que las representaciones sindicales notifiquen a sus agremiados cómo está conformada su estructura. Por ejemplo, mencionar un caso, en la sección 23 hay una Secretaría de Asuntos Jurídicos, existen enlaces regionales, laborales y de organización que tienen la encomienda de notificar inmediatamente alguna problemática con un trabajador. Pero en este caso el trabajador tendría que acudir directamente a su organización sindical, cualquiera que fuere esta, para notificar el citatorio. De hecho, la autoridad, cuando instrumenta el acta administrativa previo a ella, en el citatorio lo notifica al trabajador, pero también lo notifica la representación sindical. Entonces es importante que se cumpla con ese requisito y la representación sindical, ya sea que busque al trabajador o se busquen mutuamente, como decías, es una parte de corresponsabilidad, para efecto de que se puedan juntar previo al procedimiento, asesorar, capacitar, preparar para el procedimiento de acta administrativa y que lo puedan hacer de la mejor manera. Entonces, creo que es una corresponsabilidad, pero en el caso del sindicato sí es importante que se haga una asesoría y una capacitación para efecto de que el trabajador, en el momento en que llegue al citatorio, ya sepa lo que tiene que hacer. Claro, amigo. Pues fíjate cómo hablas del tema de la capacitación. Yo te conocí hace un par de años precisamente en ese rubro, en el tema de la capacitación, y quiero que nos le platiques a nuestro público de Punto de Encuentro qué pueden encontrar en Cristian Abraham, que yo no sabía ese segundo nombre, en Cristian Abraham Juárez Hernández, en el tema de la capacitación. ¿Cuáles son las temáticas con las que tú puedes apoyar a darle conocimiento y un refresh a los trabajadores de la educación? Bueno, en Cabo Consultoría en Asuntos Educativos hemos tomado la encomienda, decíamos, porque esto nos gusta, decías. Claro. La parte importante, esto nos gusta y sobre todo hemos hecho... Algunos dicen mitote, algunos dicen la grilla, pero yo creo que es el conocimiento y ese deseo ferviente de ayudar a los demás, ¿no? Va por ahí. La vocación de servicio ya se trae, ¿no? Claro. Pero también yo puedo intentar servir, pero no saber en qué servir, ¿no? Entonces es muy importante lo que mencionas. Nosotros capacitamos en todo lo que tiene que ver con normatividad, desde protocolos de actuación en casos de violencia, maltrato o abuso. Tenemos también manual de convivencia escolar, que mucha gente no sabe que se desprende de una ley de seguridad integral escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Entonces es tan importante que en este tema siempre les decimos, el manual de convivencia escolar incluso se incorporó a la bibliografía de los procesos de admisión como un referente normativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la asociación de padres de familia, en algunas zonas escolares nos han invitado para capacitar incluso a los padres de familia. Y esto es importante porque muchas veces los padres de familia desconocen sobre todo la parte que regula sus conductas, ¿no? O sus actividades como asociación de padres de familia. Y hasta dónde pueden entrar, ¿no? Y hasta dónde no
no tienen injerencia. Claro, y esto que mencionas es importante. La Ley General de Educación que se promulgó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del año 2019 establece que la Asociación de Padres de Familia debe abstenerse de participar en asuntos y de opinar en asuntos de carácter pedagógico o laboral. Entonces, es importante que conozcamos la norma porque la norma nos protege, pero al mismo tiempo va puliendo nuestro servicio. Entonces, sí, y a veces somos presos del criterio de nuestros queridos padres de familia, que sin duda alguna ellos son agentes fundamentales para la transformación y que el tema educativo se conduzca de manera viable, pero hay sus limitaciones. Por eso nosotros tenemos estructuras oficiales, ¿no? Que están determinadas para marcar el ritmo y el paso que debemos llevar en el ámbito organizacional y en el ámbito pedagógico educativo. Así, somos aliados para efecto de la educación pública, pero en un marco de respeto, ¿no? Y sobre todo en un marco de normatividad. Amigo, de verdad que estoy encantada y quiero decirle al público que pues hoy te vamos a comprometer porque yo así soy. Comprometo a la gente que tiene talento y sé que tú lo tienes, nos lo has mostrado, has acompañado a diverso número de compañeros que lo han necesitado, así que te quiero comprometer para que regreses y nos sigas en otro programa instruyendo en el tema de la normativa. Y cuando hablo de la normativa, a nosotros nos encanta como trabajadores saber qué onda con nuestros derechos, pero también van de la mano con las obligaciones. Así que, amigo, tú me dices. Irma, es un compromiso. Y qué bueno que todo autoauditorio haya solicitado esta información porque es indispensable, sobre todo trascendente en determinados momentos, y ojalá y nos puedan hacer llegar sus comentarios, ¿no? ¿Cuáles son estos temas que les gustaría abordar? Y con mucho gusto en una próxima reunión podemos ir trabajando cada uno de ellos. O sea, son muchísimos los temas, pero podemos irlos abordando de tal manera que impactemos al auditorio. Perfecto, amigo. Pues agradezco de verdad, de corazón el que hayas estado en Punto de Encuentro. Deseo que tengas un excelente inicio de ciclo escolar. Y bueno, debo decir que estos programas los vamos a tener que estar grabando porque pues estamos laborando, pero vamos a tener un plus adicional a lo que siempre hacemos en Punto de Encuentro. El día que vamos a subir el programa, ustedes podrán estar dialogando con nosotros mediante el chat, porque ahí nos vamos a conectar, amigo, para que podamos responder seguramente infinidad de dudas que hay en torno al tema de las actas administrativas. Así que gracias, Cristian. ¿Algún mensaje que le quieras decir al auditorio? Pues agradecerles la oportunidad, la invitación y sobre todo decirles que el magisterio es tan bondadoso y tan bello que siempre, a pesar de los errores que podamos tener en el servicio, siempre nos seguimos conformando como una gran familia. Entonces, si hay la necesidad de llevar a asesoría, capacitación o algún tipo de información en específico, no duden en contactar al programa Punto de Encuentro, porque ya seremos invitados, yo creo que... ¿Permanentes? Claro. Serán permanentes y con mucho gusto lo vamos a hacer. Claro que sí, Cristian, pues agradecerte de verdad esa disposición y esas ganas de servir a través de compartir el conocimiento. Y bueno, te esperamos aquí en el momento que tú desees, vamos a ir agendándolo, porque segura estoy que nuestros queridos amigos y amigas de Punto de Encuentro solicitarán tu presencia de manera más cercana. No me van a permitir a mí que haga la agenda, yo estoy segura. Pues agradecer a todos la presencia que tienen semana a semana y no olviden que este Punto de Encuentro es una comunidad con causa, la de servir para trascender y dejar huella. Muchas gracias.